Malditas matemáticas. ¿Por qué tengo que perder el tiempo con estas ridículas cuentas en vez de jugar o leer un libro? Las matemáticas no sirven para nada. He oído bien, jovencita. ¿Acabas de decir que las matemáticas no sirven para nada? ¿Te has puesto una vez a pensar cómo sería el mundo si no tuviéramos los números y si no pudiéramos contar? Ella responde, sería más divertido, seguramente. Y él le da un par. No siempre los números tuvieron la forma que hoy conocemos. Antes se contaba solo con rayas o puntos, pero no era muy práctico. Entonces empezó a diferenciar los números cambiando la posición de las rayas. Poco a poco fue redondeando las siluetas de sus números con trazos cada vez más fluidos hasta que acabaron teniendo el aspecto que ahora conocemos. Nuestro sistema se llama posicional y se llama decimal, porque se salta de una posición a la siguiente de 10 en 10. El hombre se detuvo. Alicia junto a él y vislumbró en el suelo un agujero de aproximadamente 1 metro de diámetro. Se asomó y sintió vértigo, pues parecía un pozo sin fondo. Saltó al interior del remolino y desapareció instantáneamente como enguillo por una irresistible fuerza de succión. «Estás loco si crees que voy a saltar ahí dentro», dijo la niña. De pronto, tan bruscamente como había comenzado, cesó el blando abrazo del remolino y cayó con un gran estrépito sobre un montón de hojas secas, con una llave de oro en la mano, disponiéndose a abrirla. Alicia corrió junto a él y éste hizo girar la llave en la cerradura y abrió la puerta. Daba a estrecho pasadizo al fondo de la cual se veía un espléndido jardín. Adelante, rodeada de alegres flores y arrullada por el humor de las frescas fuentes, sintió una alegría tan intensa que casi se le saltaron las lágrimas. «Yo conozco este sitio», exclamó entonces la niña. «Es el país de las maravillas de Alicia». «No exactamente, pero se parece bastante», dijo el hombre a su lado. «Los números primos solo son divisibles por sí mismos y por una unidad. Los matemáticos los llamamos factorial de 101 y lo expresamos así: 101. Llamemos n a este número enorme, que será divisible por 2, 3, 4, 5, 98, 99, 100, 101, ya que los contiene a todos ellos como factores». Alicia y Charlie vieron un conejo introducirse en un laberinto. «Vamos tras él», exclamó Alicia, sin saber muy bien por qué. Alicia y Charlie se encontraron con la minovaca. Alicia, como siempre, se mostró desafiante y poco sumisa. La minovaca se enojó y para levantarle el castigo que le iba a imponer, le dijo: «Te haré una prueba de ignorancia. Si la superas, te dejaré marchar». «Vamos a verlo», dice tu amigo que no te sabes la tabla de multiplicar, ni me la piensa aprender. Entonces la minovaca le enseñó a multiplicar. Al cabo de un rato, la niña se dio cuenta que el suelo del laberinto empezaba a cubrirse de una fina gravilla. ¿El suelo está alfombrado de granos de trigo? No era un desierto de arena, sino de trigo. Aquí les enseñó la niña a contar y a sumar grandes cantidades. En matemáticas, una progresión aritmética es una sucesión de números tales que la diferencia de cualquier par de términos sucesivos de la secuencia es constante. Dicha cantidad llamada diferencia de la progresión, diferencia o incluso distancia. Nuestro sistema de numeración posicional no solo nos permite expresar unidades, decenas, centenas y además múltiples ideas mediante la posición de las cifras, sino también décimas, centésimas y milésimas. Se le denomina sistema decimal a aquel que se encuentra formado por unidades que son divisores o múltiplos de 10 respecto de la unidad principal de la clase. El sistema de numeración decimal en este marco se basa en el uso de cantidades representadas por las potencias de 10 números como base. En matemáticas, una incógnita es un elemento constitutivo de una expresión matemática. La incógnita permite describir una propiedad verificada por algunos valores desconocidos. Por lo general son números.
Un problema puede tener una o varias incógnitas, pero cada una se expresa bajo la forma de un solo y único símbolo. En varios casos puede ser X y Y, pero usualmente se usa la mayor parte del abecedario. Alicia y Charlie continuaron adentrándose en el bosque, siguiendo siempre la diagonal del gran cuadrado de números arborescentes. Alicia se dio cuenta que alguien se acercaba. El quelonio se escabulló con una rapidez impropia de los de su especie. ¿Qué era eso?, preguntó Alicia. Charlie contestó que era la tortuga divina que el sabio chino Yu vio salir del río Amarillo, y los signos de su caparazón representan los números del 1 al 9 mediante puntos blancos y negros y componen un cuadrado mágico. Sin tener respuesta de que era un cuadrado mágico, Alicia comenzó a ayudarle a Charlie a descifrar específicamente este cuadrado mágico, poniendo en práctica todo lo que había aprendido sobre los números anteriormente. Alicia cayó en cuenta que en lo que consiste es que, por ejemplo, en este cuadrado mágico, la suma de las filas y columnas deben dar 15, ya que 15 es el cociente de 45 entre 3. 45 es la suma de los números del 1 al 9, que son los números que se estaban utilizando en ese momento. Y 3 son las filas y las columnas que este cuadrado mágico manejaba. Así que, en conclusión, para poder descifrar cualquier cuadrado mágico debe saberse la suma de los números entre la cantidad de filas y columnas. Con ello se podrán ir acomodando los números para que dé una cantidad específica sin importar la perspectiva en el que estés mirando el cuadrado mágico. Después de hacer varios intentos y después de que Charlie y Alicia resolvieron varios ejemplos, de pronto Alicia se percató de que Charlie había desaparecido. La curiosidad era en Alicia más fuerte que el miedo, como ya se ha dicho, de modo que, sin pensarlo dos veces, comenzó a descender por la oscura escalera de la que no se veía el fondo, sola, sin su compañero Charlie. Al fondo de la sala, sentada en un gran trono de piedra, había un anciano de larga barba blanca, leyendo un libro. ¿Eres un mago?, preguntó Alicia. Un matemago. Practico las artes mágicas. Después de practicar un truco con Alicia, el anciano recalcó que en matemáticas no hay que utilizar la memoria, sino la inteligencia, y que en cuanto le explicara cómo funcionaba esa tabla, ella también podría utilizarla o incluso elaborar su propia tabla. La niña, emocionada porque le encantaban los trucos, aceptó. El matemago le dijo que ya conocía esa serie, que es la misma que la de los granos de trigo en el tablero de ajedrez. 1, 2, 4, 8, 16. Ir duplicando el número de granos en cada casilla es como multiplicar por 2 una y otra vez. Y así obtendremos la serie de las potencias de 2. Alicia iba a preguntarle cómo sabía que ella conocía la historia de los granos de trigo y el ajedrez, pero el matemago pasó las páginas del libro y le mostró una columna de igualdades, aunque más que una columna, aquello parecía una escalera. Así, poco a poco, Alicia comenzó a darse cuenta que el truco que el matemago trataba de explicarle era algo que ella aún no conocía, y eran las potencias, y que simplemente consistía en multiplicar un número por sí mismo la cantidad de veces que fuera necesaria, para así ir construyendo una serie numérica. Una vez que Alicia cayó en cuenta y que comenzó a conocer las leyes de las potencias, se dio cuenta de lo importante y sencillas que eran. Así que ella, emocionada con el matemago y con una gran sonrisa de satisfacción, comenzó y siguió su largo viaje, porque este aún no paraba. Una conejita, precisó el matemago, mientras se depositaba suavemente en el suelo al roedor blanco. Dentro de un mes será adulta. Dicho esto, el anciano dio una palmada y la conejita aumentó varias veces de tamaño. ¿Ha pasado un mes por arte de magia?, preguntó la niña, atónita. Para nosotros no te preocupes. He acelerado el tiempo vital de la conejita para no tener que esperar tanto. Para ella sí que ha pasado un mes, ahora es adulta y está preñada, y dentro de 8 meses tendrá una cría. Poco a poco, mientras el matemago daba más y más palmadas, fueron haciendo más crías. Como ves, señaló el matemago, cada número es la suma de los dos anteriores. 2 es igual a 1 más 1, 3 es igual a 1 más 2, 5 es igual a 2 más 3, 8 es igual a 3 más 5 y 13 es igual a 5 más 8.
Esta serie la descubrió Leonardo de Pisa, un gran matemático italiano del siglo XII, más conocido como Fibonacci. Entre otras cosas, fue él quien impuso en Europa el sistema de numeración árabe, que ya se conocía en España, y esta interesantísima serie que se le ocurrió precisamente mientras pensaba en la reproducción de los conejos. Los dos se dieron cuenta que las series eran algo muy vital en su vida y que en realidad era más sencillo de lo que podían imaginarse de resolver. Después de que siguieron analizando un poco más de tiempo las series numéricas y la forma correcta para poder construirlas, descifrarlas y resolverlas, Alicia se sentó y cuando el matemago le depositó el libro en el regazo, reconoció su enigmática sonrisa. El matemago estaba absolutamente feliz de que Alicia comenzara a interesarse cada vez más por las matemáticas, así que Alicia exclamó: «¿Eres Charlie?». Y Charlie respondió: «La matemagia es una de mis mayores aficiones y a veces me disfrazo para crear un poco de ambiente, pero eres muy observadora y me has descubierto. Ya puedes despertar». «¿Despertar?». «Sí», dijo Charlie, mirándola con ternura y apoyándole una mano en el hombro. «Despierta». Estaba sentada en un banco de piedra del parque, con el libro de matemáticas abierto en el regazo. «Vaya, creo que me he quedado traspuesta mientras estudiaba», dijo la niña. El guardia echó una ojeada al libro y comentó: «No me extraña, si estabas estudiando matemáticas, con lo aburridas que son». «¿Aburridas? Nada de eso, son muy divertidas», exclamó Alicia. «A ver, piensa un número de 3 cifras». Por fin, Alicia se dio cuenta que cada quien mira las matemáticas de diferente perspectiva y siempre es bueno mirarlas desde una buena, porque estas son esenciales en nuestra vida aunque no nos demos cuenta y siempre van a estar presentes por más que queramos deshacernos de ellas. Es mejor ser amigo de ellas que verlas como algo malo o desgastante. Así que tú también deberías ver las matemáticas como Alicia comenzó a verlas.